Empezamos con el curso de N8N. N8N es una plataforma que nace en el 2019, plataforma para automatizaciones de código abierto y que ha ido evolucionando hasta el día de hoy, convirtiéndose en una de las plataformas más utilizadas. El éxito de N8N viene sobre todo desde los últimos 6 meses, en el que aparecen las funcionalidades de agente y multiagente dentro de N8N, facilitando en gran medida la creación de esta funcionalidad. Aparte que tenemos que entender que Make, Zapier, If This Then That, Power Automate no cuentan con herramientas para poder desplegar agentes. La diferencia principal entre N8N y estas otras plataformas es que N8N no es una herramienta no code, sino que es una herramienta low code. Es decir, no quiere decir que tengamos que programar, pero sí que tiene que ver con el hecho de que en las funcionalidades de los diferentes nodos tendremos códigos o semicódigos que podremos tocar o tunear o podremos programar nosotros mismos. No obstante, si no queremos programar nada, también podremos utilizar la herramienta sin ningún tipo de problema. Si nos vamos a la pantalla principal de N8N, aquí nos explicarán un poco de qué se trata esta herramienta, nos enseñarán un poco cuál va a ser pues, la mesa de trabajo en la que vamos a trabajar. Las mesas de trabajo básicamente estarán compuestas por lo que se llaman workflows y los módulos que vemos normalmente en otras herramientas aquí se convierten en nodos. No obstante, la utilización es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Entonces, hay diversos tipos de despliegue de esta herramienta o fórmulas con las que podremos trabajar. Aquí podemos irnos al apartado de pricing, lo veremos más claro. N8N nace como herramienta open source, permitiendo que los usuarios hagan sus propias instalaciones de la plataforma. Con el tiempo se dan cuenta que los usuarios están pidiendo un modo de poder trabajar con la herramienta que sea más sencillo para ellos, y lo que hacen es crear la posibilidad de que puedas alojar en el cloud sobre su propio cloud mantenido por ellos y donde todos los datos quedan guardados en sus servidores. Para esta opción lo que nos van a ofrecer va a ser estas tres posibilidades, la opción Starter, Pro y Enterprise, y si nos vamos al apartado mensual veremos que cada uno de estos pues tiene un precio. En la parte de Enterprise hay que contactar con ellos para que te digan cuál es el precio exactamente. Las limitaciones son muy exageradas respecto a lo que la competencia ofrece a nivel de precios. Pensad que el precio de la versión Starter, que nos marcan 24 euros al mes, si añadimos los impuestos se nos van casi a 30 euros al mes, y por tanto tenemos que entender que es una solución cara, además limitada porque tendremos solo 2.500 ejecuciones de flujo y 5 flujos activos. En el caso de Make, por ejemplo, si hacemos la comparación, no tendríamos límite de ejecuciones de flujo, pero sí que tendríamos limitación en las operaciones que hacemos. Esto tendríamos que ver cuál es el uso que le vamos a dar a la herramienta y veremos que en un caso nos saldrá más a cuenta una herramienta o la otra. Y luego lo que sí que es una limitación importante es el hecho de que tengamos solo 5 escenarios activos, donde en Make tendremos infinitos escenarios activos. Luego sí que es verdad que habría la opción de guardar esta plataforma o instalarla en local. Esto nos va a permitir un mayor control de nuestros datos y poder ejecutar, si queremos, también modelos de lenguaje en local, de manera que podemos controlar totalmente. Es una solución demandada por las empresas y por tanto N8N se postula como la herramienta número 1 para poder configurar automatizaciones en local, ¿de acuerdo? Podemos trabajar en local con modelos sacados de Oyama, ahí tendremos disponibilidad de cualquier modelo open source. Luego existiría otra opción que estaría a medio camino, que sería la de alojar esta herramienta o esta plataforma en un shared hosting, en un servidor en el cloud que nosotros contratemos, hacer la instalación, y allí podríamos trabajar de manera que sería: no pagaríamos por la herramienta, pagaríamos por el alojamiento y evitaríamos estas limitaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento que trabajemos en local o trabajemos en el cloud, lo que sí que podemos hacer será trabajar con una versión reducida que se llama versión comunidad. Aquí la tenéis, la edición comunidad, y lo que podemos hacer es pedir, eso sí, una licencia si quisiéramos Enterprise para tener mayor control o mayor calidad en la ejecución de nuestros workflows, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar el curso viendo en el apartado Cloud, es decir, os podéis registrar, tenéis una semana de prueba gratuita, os podéis registrar en N8N, y si entramos en la página de N8N, en el Cloud, tendremos una pantalla similar a esta. Si hacéis una instalación en vuestro shared hosting, tendréis una pantalla similar a la que estáis viendo ahora mismo. Básicamente es exactamente las mismas opciones. Las diferencias entre la versión de pago y la de no pago
con el share hosting nuestro son realmente pocas y no vamos a notarlas en el uso. Por lo tanto, la mejor configuración sería la de alojarlo en nuestro propio servidor compartido. Sería la opción más económica. Muy bien, si nos plantamos en la pantalla de N8N, ¿qué podemos ver? Bueno, pues lo que podremos ver será un apartado para ver el overview, es decir, para ver qué es lo que estamos trabajando. En esta pantalla tendremos los escenarios que tenemos creados y podremos entrar para modificarlos. Luego tendremos la opción de añadir proyectos, ¿de acuerdo? Para organizar un poco nuestro trabajo. La diferencia entre montar proyectos o no montarlos y tenerlos todos alojados en el personal, por ejemplo, bajo la carpeta personal, es que las credenciales se comparten solo dentro del mismo proyecto. Entre proyectos no se comparten las credenciales. El listado de credenciales lo tendremos aquí al lado y aquí podremos ver cuáles son los servicios que tenemos conectados vía API y luego tendremos las ejecuciones que están ocurriendo, ¿de acuerdo? En este caso no hay ninguna ocurriendo. Luego tendríamos aquí el botón de crear un workflow nuevo, que es donde vamos a ir normalmente siempre. Aquí tendremos el botón para crear credenciales nuevas. Aquí tendremos un botón para administrar el panel de administrador. Aquí tendremos un apartado de templates, que esto sí que es interesante verlo. Esta herramienta N8N es una herramienta que, como digo, nació siendo open source y sigue siéndolo, y donde la comunidad tiene un peso muy importante. Entonces, ahora mismo podéis ver que hay 1440 workflows colgados, que los podremos buscar por aquí. Podremos apretar cualquiera de estas etiquetas para tener algunos ejemplos, y aquí lo que veremos será que tenemos un montón de templates creados por los usuarios, que la gran mayoría de ellos son gratuitos. Algunos son de pago, pero hay ejemplos muy buenos que solucionan problemas muy concretos y de la vida real. Por tanto, es un apartado muy interesante. Lo único que tendremos que hacer, si nos gusta alguno de estos templates, será venir aquí, darle a usar workflow y vía enlace o vía descargarse el flujo, lo que podemos hacer será importarlo en nuestro espacio de trabajo y trabajar con él. Normalmente todos estos flujos que vienen aquí vienen muy bien documentados, con lo cual no es ningún problema poder trabajar con ellos. Eso sí, considera que vendrán todos en inglés, ¿de acuerdo? Si volvemos a la pantalla, veremos que aquí hay un apartado de variables, que esto no será accesible ni con la versión cloud de pago, ni con la versión local, ni con la que os mantengáis vosotros en vuestro propio servidor, si no hacéis servir la cloud y además en el plan profesional, ¿de acuerdo? Porque aquí lo que tendremos es la opción de montar variables globales a las que podremos acceder desde cualquiera de los escenarios. Muy bien, luego tendremos el apartado de ayuda y luego tendremos aquí otro apartado que es el de los updates. Y tenéis que tener en cuenta que a diferencia de Make y de Zapier y de otras herramientas que están totalmente mantenidas, esta al ser una herramienta tipo open source, lo normal es que tengamos que hacer las actualizaciones nosotros mismos, y para hacer esto tendremos que ir siempre al apartado de administración, al panel de administración, y dentro del panel de administración abriremos este botón de configuración de aquí. Podremos ver cuál es el plan que tenemos, podremos ver cuál es la versión que tenemos instalada nosotros ahora mismo, y tendremos aquí la opción de cargar la última versión estable o la versión beta nueva que hayan sacado. En este caso, si le damos aquí, lo que haríamos sería hacer Save Changes, confirmaríamos esto, y lo que haría ahora sería hacer la actualización de nuestro servidor. En el caso que vayamos al dashboard, veremos que ahora mismo está en progreso, se está cargando la nueva actualización, y en el momento en que esto vuelva a estar de color verde será el momento en que podemos volver a acceder a la plataforma, ¿de acuerdo? Esto tardará un rato y en el momento en que esté nos aparecerá esto en verde y podremos volver a entrar a trabajar. Muy bien, pues ya lo tenemos en verde, podemos entrar y ahora disponemos de la última versión, ¿de acuerdo? Muy bien, en este caso vamos a crear nuestro primer workflow. Entonces vamos a ir a la pantalla de crear nuevo workflow y aquí nos encontraremos con la pantalla que veremos más. Entonces en este caso, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos la opción de aquí poner el nombre que quisiéramos a este workflow, mi primer workflow. Aquí podríamos ponerle un tag, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces este tag que podemos añadir, curso N8N, crear tag, y ya tendríamos la opción de luego ordenar por nuestras etiquetas.
Luego tendríamos aquí el apartado de editor, que sería este apartado donde nosotros montaremos el workflow. Luego tendríamos el apartado de ejecuciones, ¿de acuerdo? Donde veríamos todas las ejecuciones que se han realizado sobre este workflow. Aquí tendremos un apartado para poder colocar nuestro primer módulo, y luego tenemos la opción de ir añadiendo nuevos módulos, o en este caso nodos, porque en N8N se llaman nodos, dentro de nuestro workflow. Tipos de nodos. Tendremos nodos tipo trigger, ¿de acuerdo? O disparadores, son los que van a hacer que el escenario empiece a funcionar, nuestro workflow. Luego tendríamos la posibilidad de hacer módulos o nodos de acción, y luego tendríamos los de lógica de programación, ¿de acuerdo? Esto como en todas las plataformas de automatización. Cuando nosotros le damos aquí a añadir primer paso, tendremos la opción de escoger cualquier tipo de estos triggers, y aquí tendríamos triggers manuales, que este sería un trigger en el que si yo le doy aquí empezaría a funcionar el workflow, ¿de acuerdo? Luego tendríamos la opción de añadir workflows de tipo evento, es decir, cuando en alguna aplicación pase alguna cosa, que estos son los típicos, ¿de acuerdo? Disparadores de aplicación. Aquí tendremos las aplicaciones conectadas, que hay unas 400 aplicaciones, como podemos ver son muchas menos que otras herramientas como Make o como Zapier, pero las principales están todas y siempre podemos hacer llamadas a una API directamente, como en cualquier otra plataforma. Luego tendríamos la posibilidad de hacer triggers temporales, es decir, que estén programados, y aquí poder escoger, pues al igual que en cualquier otra plataforma, pues si queremos que sea bueno, en este caso tenemos segundos, que en otras plataformas no lo tenemos, minutos, horas, días, semanas, meses o customizadas, lo que se llamaría un cron, ¿de acuerdo? De servidor, sería lo mismo. Luego tendríamos la opción de hacer triggers con webhooks, ¿de acuerdo? Llamadas de un webhook, que esto es para cuando queremos que desde fuera se acceda con llamada HTTP a un endpoint creado dentro de N8N. Luego tendríamos la opción de poder generar nuestros propios formularios dentro de la aplicación, y que cuando llegara un formulario se encendiera esta automatización. Luego, cuando sean llamadas desde otros workflows, no es muy normal trabajar con esto. En otras herramientas en el que no tenemos nodos como el de Merge, que en este caso podemos juntar información desde varios flujos, sí que utilizábamos esta posibilidad con llamadas tipo webhook de entrada, pero en este caso digamos que no hará mucha falta utilizarlo, aunque hay un caso concreto en el que sí, que será cuando hagamos la parte de multiagentes, que allí sí que desde un escenario un agente podrá llamar a otros y esos escenarios empezarán con un módulo de este tipo. Luego tenemos con mensajes de chat, es decir, N8N nos permite hacer un módulo que será un módulo tipo chat, y aquí podríamos configurar nuestro módulo de chat y hacer incluso un chat público directamente, que será embebible dentro de una página web, ¿de acuerdo? Pues por tanto tenemos una funcionalidad muy interesante dentro de N8N para generar directamente chatbots, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí podría abrir el chat y empezar a hablar y decirle, pues hola, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, simplemente se ha ejecutado este nodo y por tanto pues no tenemos ninguna respuesta porque no hay nada más detrás, pero podéis ver que ya tenemos un simulador de chat y que luego este chat lo podemos desplegar directamente en una página web, ¿de acuerdo? Y luego por último tendríamos otras fórmulas para poder hacer estos triggers, que serían pues con un trigger de un correo tipo IMAP que podríamos configurar nosotros, no dependeríamos de una plataforma concreta como pueda ser un Gmail o como pueda ser un Outlook, ¿de acuerdo? Sino que simplemente tendríamos una configuración tipo IMAP. Luego tendríamos triggers de error, ¿de acuerdo? Cuando hay un error en un workflow podemos hacer que salte un escenario, esto es una opción muy, muy interesante. Y luego otro tipo de disparadores de otra índole. Si nos vamos ahora, por ejemplo, a hacer un escenario, nuestro primer escenario, podemos hacer un escenario muy simple que nos permita comprobar cómo funciona esta herramienta, y podemos hacer un escenario que trate básicamente de colocar aquí un nombre y un apellido y luego otra pestaña en la que tengamos que pasar ese nombre, ese mismo apellido y un sexo, ¿de acuerdo? El sexo de la persona que nos manda, por ejemplo, un correo de ese nombre. Vamos a hacer, por ejemplo, este ejemplo, que es muy fácil, pero que nos va a permitir ver cuáles son todas las partes de la herramienta y cómo funciona. Añadiremos el primer paso, y aquí lo que podemos hacer directamente es buscar
un módulo de Google Sheets, y en este caso tendríamos la opción de escoger entre 3 triggers que nos aparecerán desplegados, y luego tendría el apartado de opciones, pero que no nos sale desplegado porque entiende que tenemos que añadir un trigger. En este caso cogeremos el trigger de onRow added, ¿de acuerdo? Para decir cuando se añada una fila nueva, y aquí lo que haremos será configurar. Por tanto, ahora cualquier módulo tendrá una entrada y una salida menos el trigger que solo tiene salida. ¿De acuerdo? Entonces aquí estaría la parte de configuración. Aquí lo que haríamos sería escoger cuál sería nuestra credencial, ¿de acuerdo? Que esto se crea igual que en cualquier otra plataforma. Le diríamos cada cuándo quieres que vaya a mirar si hay una fila nueva, ¿de acuerdo? No es un trigger, digamos, instantáneo, sino que sería programado. Y luego tendríamos que escoger desde qué documento, en este caso, le diríamos desde una lista, escogeríamos de la lista, pues, este archivo, curso N8N, la sheet escogeríamos pues la de nombres, y el trigger sería cuando se añada una fila. En este caso tendremos también la opción de que cuando se haga un update o cuando se añada o se haga un update de una fila. ¿De acuerdo? Podemos reescoger aquí. Si hemos escogido la opción de row add, luego aquí me dejan hacer otra vez la selección de esta función, y luego tendríamos la opción de hacer tenemos otras etiquetas que podremos añadir, pero que no nos las muestran, sino que sería como la opción de más opciones, ¿no? Es decir, ¿qué más queremos hacer? Bueno, pues tendríamos estas 3 opciones más que podríamos configurar, ¿de acuerdo? Entonces, de momento lo vamos a dejar así, y lo que haremos será hacer, si hacemos un fetch test event, lo que hará será ir a comprobar si encuentra alguna fila, y evidentemente, como está vacía, no encuentra absolutamente nada. En el caso en que nosotros ahora aquí pongamos Jordi, por ejemplo, y aquí pongamos Castellá, pues ahora, si volvemos a ir al workflow y le damos a Fetch Test Event, veremos que ahora sí que nos lanzará información, ¿de acuerdo? Entonces vemos que la información se nos va a mostrar siempre en pantalla. Tendremos la parte de configuración, la parte de inputs, la parte de outputs. En la parte de inputs y outputs veremos que podemos ver la información de 3 fórmulas distintas. Tenemos la opción de verlo como una tabla, tenemos la opción de ver como un JSON y tenemos la opción de verlo como esquema. El esquema no sería más que como si dijéramos es el JSON, es un parse JSON, ¿de acuerdo? Es como si hubiéramos cogido la información del JSON y la hubiéramos parseado. Por lo tanto, obtenemos aquí cuáles son estas variables, y tendremos etiquetas de campo, ¿de acuerdo? Que podremos utilizar más tarde. Entonces, si venimos a este apartado, otra cosa que os quiero comentar es, para entrar aquí dentro, para entrar dentro de este nodo, lo que haremos será hacer doble clic, y al hacer doble clic volveremos a entrar en la configuración, ¿de acuerdo? Y luego vemos que aquí tenemos estos valores, y vemos que aquí tenemos también la opción de modificar y también la opción de pinchar estos datos. Esto es muy interesante y otras plataformas no lo tienen y lo encontramos mucho a faltar. Si hemos trabajado anteriormente con Make, sabemos que para hacer las diferentes pruebas tenemos que ir haciendo test continuamente, ¿no? Y añadir otro nombre, volver a hacer un test del run para ver las variables, que se nos carguen los diferentes módulos, etcétera, etcétera. N8N esto lo ha solucionado de manera muy interesante, que es, primeramente, tenemos la opción de editar estos datos, es decir, yo puedo venir aquí y cambiar los datos del JSON, guardarlos, y si en este caso yo le pongo aquí mark y guardo, tendría estas variables para luego pasar al flujo, cosa súper interesante porque no tengo que ir a cambiar la variable a mi tabla original. Otra opción muy interesante es la de pinear estos datos. ¿Para qué? Para no pedir cada vez que se ejecute otra vez la automatización. Entonces pineamos y tenemos disponibilidad de estas etiquetas o de estos valores dentro de estos campos a lo largo de todo el flujo de trabajo del escenario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque ahora, si yo quiero añadir otro módulo, le doy al más. Aquí podré ir a buscar otra vez un Google Sheets, y aquí tendré la opción de escoger ya entre las diferentes acciones. Evidentemente los triggers me aparecen cerrados y me aparecen abiertas las acciones. En este caso lo que quiero es añadir una fila nueva, append row in a sheet, ¿de acuerdo? Entonces cogemos este módulo y ya podemos ver que en la configuración de este nodo, ¿de acuerdo? Le iré llamando módulo y nodo porque estoy muy acostumbrado a llamarle por módulos, por haber trabajado mucho tiempo con Make, pero que sepáis que aquí se llaman nodos. Este nodo tiene un apartado de configuración aquí en medio y tiene un apartado de input y un apartado de output. Como podemos ver, como hemos pineado los datos, tenemos las entradas en este punto, ¿de acuerdo? Entonces podemos venir aquí y escoger ya directamente, sin tener que volver a correr el escenario, las diferentes variables que me lleguen del módulo anterior. En este caso lo que haremos será marcar las credenciales, ya las tenemos marcadas, tenemos que decir cuál es el recurso es un documento,
append row, y aquí escogeríamos otra vez lo mismo, 1, curso N8N, le diríamos cuál es el sheet, que en este caso es el sheet de aquí, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo que haríamos sería enviar el nombre y, como veis, arrastro, y en el caso de que arrastre esto ya veo que aquí me aparece un código, por eso se llama de bajo código, ¿vale? O low code, y no se llama de no code, porque aquí podemos ver cuáles son los valores de estas variables. No hace falta que yo programe esta variable, simplemente arrastrando la variable desde aquí hasta aquí ya la obtengo, pero que sepáis que si domináis la codificación propia de N8N podréis hacer escenarios mucho más complejos de manera mucho más rápida, ¿de acuerdo? Entonces en este caso podría venir aquí y poner el apellido. Eso sí, hay que arrastrarlo y colocarlo bien dentro. Y luego tendríamos el apartado de llenar sexo, pero en este caso, como no he hecho aún servir ningún módulo de inteligencia artificial, no tengo este dato, ¿de acuerdo? Por tanto, voy a hacer una primera prueba para que lo veáis. Pero me interesa explicaros un tema, que es, aquí, por ejemplo, en nombre, yo puedo abrir, ¿de acuerdo? Y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Aquí es donde yo haría la programación, ¿sí? Y aquí es donde yo vería el resultado. Como podéis ver, como la variable nombre es Jordi, yo cuando pongo este código aquí me aparece Jordi, ¿sí? Vale, quiero que veáis esto porque cuando yo entro aquí, veréis que aquí arriba os saldrá siempre esta opción, ¿vale? Fijo o expresión. Si yo esto lo marco como fijo, aquí lo que estoy escribiendo es un texto, no es una variable, ¿de acuerdo? Por tanto, yo si ahora vengo aquí y abro esto, vemos que el resultado es simplemente esto, ¿vale? No hay nada más. ¿Sí? En cambio, si estoy en expresión y lo abro, aquí tengo una programación, es decir, estoy programando una variable que luego resulta en un resultado en función de lo que le llegue en este apartado de aquí, ¿vale? Por lo tanto es muy distinto. Aquí esto es variable y en cambio si trabajo con fixed lo que tengo es un texto directamente, o sea, no tengo nada que programar aquí. Esto lo que estaría arrojando es este valor, los cloudators con la variable json.nombre pero como texto. ¿De acuerdo? Por tanto hay que vigilar con esto porque a veces os van a salir resultados que no entenderéis porque os salen mal y es porque esto no lo habéis configurado bien. En este caso, cuando nosotros aquí colocamos una etiqueta, directamente se nos va a mover al apartado expresión, pero habrá muchas veces en el que esto no va a ocurrir así y se nos va a quedar en fijado y por tanto aquí no tendremos nada. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando en lo que tenemos que escribir aquí, aparte de una variable, tenemos un texto y esto lo veremos en un momento. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces si yo ahora, por ejemplo, quiero comprobar si esto funciona, yo le daría test workflow, se ejecutaría esto de aquí, aparece aquí un ítem y aquí si yo me voy a esta tabla veo que aquí ya me ha hecho el cambio Jordi Castellà, ¿de acuerdo? Por tanto, el escenario ha funcionado. Muy bien, entonces vamos a ver qué tenemos que hacer si ahora nosotros quisiéramos colocar aquí un módulo de inteligencia artificial para saber de qué sexo es el nombre que tengo en la tabla y aquí lo que tendremos es que borrar este link y ahora añadir un módulo de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que podremos hacer es irnos Advanced AI, ¿de acuerdo? Y aquí tendremos todas las opciones de inteligencia artificial. Veremos que podemos añadir agentes, esto lo veremos más adelante. Veremos que tenemos aquí la opción de añadir un módulo de OpenAI, tenemos la opción de añadir una cadena básica de modelo de lenguaje y diréis, ¿por qué tengo esta opción aquí y tengo la de OpenAI? Bueno, porque N8N nos deja explorar la inteligencia artificial de maneras muy distintas a lo que hemos visto anteriormente, por ejemplo, en herramientas como Make o como Zapier, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que podríamos hacer es definir todas las variables que hacen referencia a una consulta a un modelo de lenguaje, por ejemplo con Basic LLM Chain, y de manera muy rápida cambiar cuál es el modelo de lenguaje con el que queremos trabajar. No nos casamos con uno concreto, no nos casamos, por ejemplo, con OpenAI, ¿sí? No obstante, en este caso voy a utilizar un módulo de OpenAI, que es el módulo, básicamente el de mensajear a un modelo, ¿de acuerdo? Y aquí tendremos la configuración. Entonces la credencial para conectar con OpenAI pues sería lo mismo. Esta de aquí, pues ya la tengo configurada. Si no la tenéis configurada, tendréis que pues, hacer el paso de colocar la API key, ¿de acuerdo? Entonces, aquí como recurso pondremos un texto, ¿de acuerdo? La operación será mensajear a un modelo, ¿sí? Y aquí el modelo, pues lo escogeremos de una lista, nos dejará escoger cualquier modelo que tengamos aquí. En este caso cogeremos el 4O Mini, que hay que buscarlo, aquí lo tenemos. Y aquí tendremos los mensajes. Tendremos los mensajes con rol de usuario, de asistente y de sistema. Entonces, como rol de sistema, que es el rol en el que yo voy a poner el prompt, ¿de acuerdo? Le diré, eres un asistente que es capaz de
decidir si un nombre es de hombre o mujer. Quiero que contestes solo hombre o mujer. ¿Sí? Esto como rol de sistema. Si ahora yo quiero, puedo añadir otro mensaje. Fijaos aquí que la expresión es fija. ¿Por qué? Porque aquí no tengo ninguna variable. ¿De acuerdo? No voy a coger ninguna variable de momento. Esto es solo el prompt. Entonces ahora cuando yo le haga añadir un mensaje y aquí le añada con rol de usuario, ¿de acuerdo? Aquí le podría poner el nombre es... Esto se me ha quedado como fijo. Yo cuando coja el nombre y se lo ponga aquí, esto me lo pasa a expresión. Por tanto, vemos que aquí, en la nueva versión que han desplegado, ahora ya lo cambia directamente, ¿vale? Porque antes te quedaba fijo en fijado y teníamos problemas porque le estábamos pasando este valor, ¿de acuerdo? Este valor, perdón, el texto de esto, no el valor. Ahora sí que nos pasa el valor. Perfecto. Entonces, ya vemos aquí que cuando estamos dentro ya nos hace una previsualización de cuál será el resultado del envío, ¿vale? El nombre es Jordi, está cogiendo y convirtiendo esta variable en el resultado de la variable que me ha llegado, por tanto esto es muy interesante, ¿sí? Y aquí ya tendríamos esto hecho. Aquí si yo hago un test step, yo lo que puedo ver es que aquí me hace una salida, ¿de acuerdo? En modo de esquema, modo JSON, en modo tabla, ¿vale? Y aquí me contesta con hombre, ¿de acuerdo? Que esto ya estaría correcto. Como podemos ver aquí, tenemos marcado el output simplificado. Si esto no lo marcara y le diera test step, me saldría muchos más datos, ¿de acuerdo? Me saldrían muchos más datos que no me interesan para nada y aquí ya tenemos la opción de simplificar el output. Y luego, por otro lado, tendríamos la opción de marcar que queremos que el output sea un JSON. Esto nos va a ir muy bien cuando queramos sacar varios datos de dentro de una consulta o modelo de lenguaje, como hacemos normalmente cuando le pedimos pues que de un texto nos saque pues nombres, nos saque correos, nos saque cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y que en una sola consulta obtengamos muchos datos, los podamos parsear y colocarlo dentro de diferentes variables o filas o columnas de un Excel o donde sea, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos la opción de añadir más opciones, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos la opción de conectar tools, pero esto lo veremos más adelante. Muy bien, pues ahora ya tendríamos esto aquí y entonces ahora podríamos unir este módulo con este. En el momento de hacer esta unión, ¿de acuerdo? Cuando hacemos esto, lo que va a pasar es que si yo aquí hacía referencia al módulo anterior, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí esto ya no funciona. En otras herramientas como Make, en otras plataformas como Make, cuando yo hago estas inserciones de diferentes módulos, entre otros, las etiquetas se mantienen. Las referencias a las etiquetas o a las variables que hemos obtenido de diferentes módulos se mantienen siempre a lo largo de todo el escenario. En el caso de N8N, esto no es así. Entonces, cuando nosotros ahora de golpe este módulo que estaba aquí conectado lo separamos y le metemos otro módulo en medio, veremos que las referencias cambian y por tanto estas referencias de aquí ya no funcionan. Tendré que venir aquí, borrar esta referencia y volver a referenciarlas. ¿Dónde? Aquí, en estas etiquetas. Cuando colocamos esto, ¿de acuerdo? Este nombre lo carguemos aquí, este nombre aquí, ahora, veremos que hace referencia ya no al módulo anterior, que era con el JSON directamente, sino que ahora hace referencia a otro módulo y lo marcará aquí delante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos ver cuál es la estructura de código que utiliza N8N. Básicamente es el nombre del módulo al inicio y luego es .item.json, ¿vale? Y luego la variable que estamos cogiendo dentro del esquema, ¿sí? O dentro del JSON, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por tanto, ahora tendríamos aquí que escoger del esquema el apellido de este módulo de aquí y luego aquí en sexo cogeríamos el content del mensaje de OpenAI y lo colocaríamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces ahora esto ya estaría funcionando, este escenario, y si yo aquí, por ejemplo, pues vengo y aquí le pongo otro nombre distinto y le pongo Marta y aquí Fernández y vengo aquí, veremos qué es lo que ocurre. Voy a hacer un test del workflow, ¿vale? Vengo aquí, me voy aquí a sexo y vengo que me ha puesto hombre, ¿de acuerdo? Y si ahora le hiciera otra vez lo mismo, vamos a hacer un test del workflow de nuevo, veréis qué ocurre. Que yo vengo aquí,
y veo que me ha puesto el mismo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y esto es otro de los problemas que genera N8N si no se tiene en cuenta lo que os voy a comentar ahora. Los datos de este módulo, fijaos que aquí tenemos un icono donde está la chincheta esta, ¿no? Que es que he pineado los datos. Por lo tanto, si pineo los datos, me va a ir muy bien para configurar todo el escenario. Pero cuando quiera probar si el escenario funciona de verdad, tendré que venir aquí, doble clic y despinear esto de aquí. ¿De acuerdo? Y para despinear, ¿veis? Aquí no puedo hacerlo. Tengo que venir aquí, hacer unpin. Y entonces ahora esto queda despineado, queda liberado este módulo para que pueda coger los datos desde donde yo quiera, y en el momento en que yo haga esto, y ahora le dé otra vez al test workflow y venga aquí, pues en principio veré que empieza a correr con los datos, ¿de acuerdo? Ahora he cogido el primer dato y el segundo dato, ¿sí? Por tanto ahora ya funcionaría. Y ahora lo que haríamos sería decir, bueno, pero oye, es que ahora me va a coger los datos cada vez y los va a colocar aquí. No os preocupéis, en el momento que yo ponga este escenario en funcionamiento, va a hacer los datos, va a coger los datos correctamente, ¿de acuerdo? Y por tanto solo cogerá estos datos una vez. No los va a ir cogiendo 2, 3 veces como ocurriría ahora si siguiéramos probando el escenario, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que haríamos ahora sería borrar esto de aquí, ¿sí? Y activar este escenario, ponerlo en marcha y decir, venga, pues a partir de ahora este escenario lo tenemos en funcionamiento y ya hace el proceso de automatización como tendría que hacerlo, ¿de acuerdo? Por tanto, como podéis ver, si habéis utilizado otras herramientas anteriormente, como puede ser Make, no es demasiado difícil, pero sí que tiene ciertas diferencias con lo que habréis visto hasta el momento, ¿de acuerdo? Luego, si quiero mover esto de aquí, ¿de acuerdo? No hay manera de moverlo, a no ser que sea con el ratón, ¿vale? ¿De acuerdo? Desplazamiento y luego aquí, ¿de acuerdo? Aquí lo que puedo hacer es mover el escenario para verlo mejor y hacer zoom hacia afuera o hacia adentro, pero esto hay que hacerlo dentro de la ventanita esta, ¿de acuerdo? Y en el momento en que yo apriete fuera, pues esta ventana desaparece, ¿sí? Pues nos vemos en el siguiente vídeo y seguimos explorando la herramienta. Hasta luego.